Damos gracias al Señor por estos tiempos, damos gracias al Señor por todo lo que hace por nosotros. Un nuevo miércoles de teología bíblica y realmente es importante entender que es una disciplina. Estamos estudiando disciplinadamente la escritura, la palabra de Dios. Escudriña las escrituras porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna, pero realmente en ella encontramos es la única historia, la historia que nos interesa, la que nos importa, la vida de Cristo. Realmente la palabra de Dios nos sirve para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y esa es la intención, seguir edificando la iglesia de Cristo. Siempre, siempre la intención de edificar la iglesia de Cristo. Y en la teología bíblica hemos visto de Génesis hasta Reyes. Desde Génesis hasta Reyes. Y todo tiene que ser enfocado en el Evangelio. Todo tiene que ser enfocado en el Evangelio. Y hace 8 días veíamos el templo que construyó Salomón. Realmente debería ser el templo de David, como lo veremos más adelante, porque David fue el que organizó todo, Salomón solamente construyó. Pero quien se lleva la gloria es Dios. Y algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el único que se lleva la gloria en todos los aspectos de la vida, de la historia, es Dios. ¿Sabes perfectamente que tu historia la está escribiendo Dios? ¿Te dejas escribir por la historia de Dios? Porque hoy terminamos de ver el perfil de Salomón. Y de aquí en adelante, si el Señor lo permite, vamos a seguir viendo perfiles. Perfiles, ya reyes más cortos, algunos más largos. Pero vamos a seguir viendo perfiles. Le pido a Dios sabiduría que solamente viene de Él para poder seguir. Que tú, que me estás escuchando en este momento, seas edificado. Oremos. Padre nuestro, que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Señor, realmente necesitamos de ti. Realmente necesitamos de tu Santo Espíritu para que nos guíe, nos dirija, nos ministre, nos ayude. Señor, que lo que vivió Salomón en sus últimos años sea un ejemplo para nosotros. Que tanto, Señor, necesitamos en este tiempo. Padre, como siempre, la consigna es voz de Dios, nunca voz de hombre. Ayúdanos y guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Y veíamos hace 8 días hasta el capítulo 7. Hoy empezamos capítulo, si el Señor lo permite, 8, 9, 10 y 11. ¿Cuál es la idea? Tu Biblia bien en la mano, un corazón bien dispuesto y oídos bien abiertos. Recordemos algo. Cualquier pregunta, duda o inquietud, mi WhatsApp y aún la página en YouTube se encuentra abierta para cualquier pregunta. Hemos visto que ya hermanos han comentado también y se ha intentado responder. Y hoy vamos a ver capítulo 8. Por favor, acompáñame a capítulo 8 de Primero de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 8. No vamos a tener introducción, creo que estamos viendo aún el perfil de Salomón. Y dice así la palabra de Dios. Dice, entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel para traer el arca del pacto de Jehová. Entonces tenemos un título grande que dice, Salomón traslada el arca al templo. Este capítulo nos da un relato de la introducción del arca en el templo, de la gloria del Señor llenándola, de un discurso, o más bien de 3 discursos que Salomón pronuncia al pueblo sobre la construcción del templo, cómo llegó a participar en ella. Luego viene una oración pidiendo que todas las súplicas que en cualquier momento o por cualquier motivo fueran hechas por los israelitas y aún por extraños fueran aceptadas por el Señor. Y por último, una bendición al pueblo de Israel al final de la misma, con algunas exhortaciones, con algunas advertencias, con algunos avisos que realmente intenta convencer al pueblo y aún a nosotros de qué debemos hacer o qué debemos evitar hacer. Y son bastantes útiles para nosotros aún hoy, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y luego nos muestra el gran número de sacrificios ofrecidos por él, Salomón, y la fiesta que hizo para el pueblo en la cual los despidió. Una gran reunión de personas, con representantes de todo Israel, se congregó para la dedicación del templo, la cual comenzó con el traslado del arca del pacto al santuario interior, o sea, al lugar santísimo. El relato de las ceremonias de dedicación del templo está compuesto en 3 discursos,
Ojo con esto, 3 discursos bien largos. Y luego, del 1 al 13, vamos a ver pasajes narrativos, nos va a dar una narración. Y por último, en 62 al 66, viene también otra narración. Entonces, del 1 al 13, lo vamos a dividir de esa forma. Lo vamos a dividir del 1 al 13 como la primera narración. Entonces se hace una grandiosa convocatoria para que todo el pueblo de Dios asista a uno de sus más grandes eventos y para la dedicación, o sea, el homenaje del templo de Dios. Número 1. Dice la Biblia en 8.1 que Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, o sea, los principales hombres de las familias antiguas de cada tribu, hombres respetados que estaban encargados del gobierno local y de la administración de la justicia en Israel. ¿Cuál era el propósito? Hacer subir el arca. Recordemos que el arca fue trasladada del lugar donde David la había guardado provisionalmente para colocarla en el templo. Se sabe que el arca del pacto siempre era uno de los elementos que simbolizaban para el hebreo piadoso la presencia de Dios con su pueblo. Y la inauguración del templo se realizó 11 meses después de la terminación del edificio. La demora probablemente se originó por el deseo de Salomón de elegir la oportunidad más conveniente. ¿Y cuál era la oportunidad más conveniente? Cuando hubiera una asamblea general del pueblo en Jerusalén. ¿Y cómo sabemos que ese era el momento? Mira lo que dice versículo 2. Y reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. La fiesta de las enramadas. Esto es lo que estaba esperando Salomón. Esto es lo que quería hacer Salomón. Entonces, ¿qué estaba conmemorando Salomón? La fiesta de las trompetas, el día primero, como lo vimos en Levítico, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Entonces, esta es la fiesta solemne, o sea, la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta es recordada y siempre lleva al judío a recordar la liberación, la protección y la provisión de parte de Dios durante su peregrinación en el Éxodo, en el desierto. Aquí es cuando las personas vivían en cabañas o chozas hechas de ramas. La Biblia nos dice a nosotros, allí más adelante en el versículo 65, que la fiesta se extendió por 2 semanas. ¿Cuál era el propósito? Marcar la santidad y la alegría de la ocasión. Esto era bastante alegre, bastante santo. Versículo 4 dice, y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y los levitas. El arca del pacto fue traída por los sacerdotes y los levitas desde la tienda que David había hecho para ella allá en Jerusalén, pero también trajeron al templo el tabernáculo y todos sus artículos que habían estado guardados allá en Gabaón. El arca fue puesta en el lugar santísimo. El tabernáculo de Moisés, que había estado hace muchos años en Gabaón, pero ahora trasladado a Sión, a la ciudad de David, allí mismo al templo donde estaba guardado. ¿Por qué? Porque era una cosa sagrada. ¿Por qué la guardan? Porque no quieren que se le dé usos, y perdónenme la palabra, vulgares o tal vez supersticiosos, para que haya tal vez más de un culto. Por eso dice el versículo 6, que los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los 2 querubines. Como veíamos, el lugar santo y el lugar santísimo lo separaba tanto la puerta como el velo, y habían 2 enormes querubines. Cada uno extendía sus alas y debajo estaba el arca del pacto. Ese era el lugar destinado para ella, tal cual como lo tenía en el tabernáculo. Pero ¿cuál era el propósito de todo esto? Versículo 8 dice, y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera, y así quedaron hasta hoy. El propósito de estas varas que sobresalían, servirían como guía al sumo sacerdote para conducirlo a aquel lugar donde una vez por año entraría para oficiar ante el arca lo que tenía que hacer.
De otra manera, él podía perder el camino en la oscuridad, estando el arca completamente cubierta por las alas y los querubines. ¿Qué contenía el arca? Versículo 9. En el arca ninguna cosa había, sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Las 2 tablas de piedra. En este tiempo el arca del pacto contenía solo las 2 tablas escritas con los 10 mandamientos. ¿Qué pasó con la vasija del maná, con la vara de Aarón que floreció? Bueno, pues ya no estaban en el arca, o sencillamente el autor no le ve relevancia, pues lo pasa por alto. Pero realmente, ojo con esto, la Biblia es clara que no había sino eso. Dice, ninguna cosa había. O sea que realmente tenemos que someternos ¿a qué? Al texto. Dice que ninguna cosa había. Es como si la evidente ausencia de Dios en el arca asegurara la presencia fiel de Dios con su pueblo. Aunque Dios no puede ser o no podía ser encerrada en un arca, Moisés deja en el arca las tablas de la ley. Estas no toman el lugar de Dios. Pero ojo, es algo que vamos a ver durante toda esta clase. Orientan al pueblo ante su Dios. La obediencia a la voluntad de Dios está en la ley. Confirma la presencia de Dios. ¿Quieres que Dios esté en tu vida? ¿Quieres que Dios, su presencia esté contigo siempre? Dice, sí, ya soy cristiano, tengo el Espíritu Santo morando en mí. Pero pregunta, ¿eres obediente? Las tablas son el testimonio que Dios había dejado a su pueblo para que por siempre conocieran su santa voluntad. Las leyes del pacto son la base del acuerdo entre Dios y su pueblo que se obligan a cumplir. ¿Cuál es la idea, mis hermanos? Que podamos estar leyendo Primero de Reyes completo para poder ir mirando esta clase de cosas. Mira lo que dice versículo 10. Cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. La nube era la gloria de Jehová, el símbolo visible de la presencia de Dios. ¿Qué señala esto? ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué nos muestra? La aprobación del Señor acerca de este nuevo templo. Una manifestación similar tuvo lugar cuando se dedicó el tabernáculo, allí en Éxodo capítulo 40. La nube era el símbolo visible de la presencia del Señor, de que su gloria estaba en el templo. Esta ocupación excelente, admirable, santísima del santuario era el testimonio de que Dios se agradaba de su pueblo y que ponía su sello de aprobación en todo lo que allí se hacía. Versículo 11. Porque la gloria del Señor había llenado la casa. Un arroyo resplandeciente, glorioso, salió de la nube y se extendió por toda la casa. Y luego estableció su morada en el lugar santísimo, tal cual como en el tabernáculo. ¿Qué no pudieron hacer estos hombres? Ministrar. Este es un tipo de servicio para honrar solo al Señor. Porque Israel no debía ser como las demás naciones, como las demás familias de la tierra, que sirven a quienes, a yeso, a palo, a piedra, a estatuas. Versículo 12. Y empieza uno de los 3 discursos de Salomón. Mira lo que dice. Entonces dijo Salomón, al ver que el Señor había entrado en su casa para ocupar su morada, y al ver a los sacerdotes que no podían servir, pronunció las siguientes palabras con el propósito de animarlos, con el propósito de establecer confianza en ellos, también del pueblo. El rey les recordó que la nube, en vez de ser una señal que trajera mal, era una señal de aprobación. El Señor dijo que moraría en la densa oscuridad y ahora estaba cumpliendo su promesa, y por lo tanto debía ser considerado no como una muestra de su disgusto, sino de una promesa amable, agradable, porque el Señor estaría allí. El Señor se complace en ese momento en hacer que su Shekinah more en Jerusalén. Eso es lo que el Señor quiere. Versículo 13. Yo he edificado casa por morada para ti. Se empieza a dirigir a Dios, como Él comprendía su llegada por medio de la nube y que le daba la bienvenida al entrar como suya. Ya era un huésped, habitaba en su morada permanente. Porque Él había ordenado que esta casa se preparara. Ahora bien, lo iban a recibir. Un lugar establecido para que permanezcas para siempre.
Se observa la majestuosidad, la diferencia del tabernáculo de Moisés, que a menudo se trasladaba de un lugar a otro y ya en este momento no continuaría. ¿Y cómo comienza Salomón su discurso formal? Uno de los temas principales es la promesa de Dios hecha a David, el pacto davídico. Realmente miramos cómo es el pacto davídico. Y estos textos del 14 al 21 explican por qué Salomón construyó el templo en lugar de David. Era el cumplimiento de la promesa de Dios a su padre David. Se insiste en la importancia de David más que la importancia de una ciudad donde ubicar el templo. Salomón pasó luego de dirigirse al Señor a hablar a la asamblea de Israel congregada en el templo. ¿Cuál es el segundo tema de importancia en este discurso? La idea de que el templo es una casa para el nombre de Jehová. Si miramos los versículos 16, dice así, versículo 16, para edificar casa. Es importante porque es su casa, versículo 17, en su corazón edificar casa al nombre de Jehová. Versículo 18, en tu corazón edificar casa a mi nombre. Y versículo 20, mira lo que dice el 20, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Ha de llamarse el templo de Jehová, no porque el templo contenga a Dios, sino porque le pertenece. Le pertenece, es suyo. Es suyo. Versículo 15. Y dijo, bendito sea Jehová Dios de Israel, que habló a David mi padre, lo que con su mano ha cumplido, diciendo, Dios habló, cumplió. Salomón recuerda la fidelidad de Dios en las promesas del pacto davídico. Aunque más tarde, y a nosotros, y la historia siempre nos enseña, Isaías capítulo 44, 45, 46, nos recuerdan que la historia nos enseña. Aunque más tarde algunos reyes fallarían en apropiarse de estos beneficios, el pacto con David es eterno. Y se cumpliría en Jesús, nuestro Señor y Salvador. Este es el templo de David, pero por sobre todas las cosas es de Dios quien recibe toda la gloria en esta bendición. Jehová ha cumplido su promesa. Viene la dedicación, versículos para destacar. Dice, he puesto, versículo 21, he puesto en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto de Jehová que hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Luego ahí termina el primer discurso, viene el segundo discurso, pero es una oración. Salomón nos muestra el comienzo de su segundo discurso o una oración. ¿Cómo? Miren la posición. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo. Estaba mirando a la congregación, luego voltea y se pone delante del altar de Jehová y levanta sus manos. 22 hasta el prácticamente 45. Salomón nos muestra el comienzo de esta oración. Y saben, es muy importante que entendamos que esto ya se había dicho. Él repite lo que dice en Deuteronomio 7. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Se refiere a la fidelidad de Dios en su pacto, específicamente en relación con su siervo David. La misericordia de Jehová por Israel nos enseña, nos muestra, nos indica que la fidelidad de Jehová hacia su pueblo resulta de la relación establecida por medio del pacto. Al mencionar la promesa de Dios de que la casa de David nunca terminaría, Salomón ruega que esto reciba cumplimiento. Al mismo tiempo reconoce que la promesa depende de la conducta, de la manera de portarse o actuar de los descendientes de David. Por eso comienza diciendo, versículo 23, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Los dioses adorados por otros pueblos no tienen poder alguno ante el único Dios verdadero. Pero realmente el templo es el tema central de la oración. Y Salomón lo introduce en el versículo 27. Y mira cómo lo hace. Dice así el versículo 27. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra?
He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Reconoce cuán irracional es suponer que el Señor pueda habitar sobre la tierra, porque los cielos no pueden encerrarlo ni sujetarlo. Salomón no se hace ninguna ilusión de que el Señor pudiera caber de alguna manera en el templo que le ha construido. Lo que expresa aquí realmente es la inmensidad de Dios. Dios va más allá de toda limitación. Pero realmente Salomón reconoce que todo su ser está presente en cada punto del espacio, en cada punto del universo que él creó. Eso es lo que nosotros tenemos que mirar. Pues realmente veíamos y vemos que muchas personas no quieren creer en esto. Hemos visto cómo Salomón nos sigue enseñando a nosotros acerca de la instauración del templo. Y es algo muy, muy importante. Es algo que tenemos que tener en cuenta. Por eso él continúa diciendo, versículo 25, ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo, no te faltará varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Uy, pero entonces no, aquí está el discurso, la oración que lleva Salomón. Aquí está lo que Salomón nos quiere enseñar a nosotros. Por eso la oración de Salomón la hace de esa forma, extendiendo sus manos al cielo. Eso es lo que nos quiere enseñar a nosotros Salomón. Eso es lo que él quiere que nosotros miremos. Por lo tanto, su oración no es para que Dios ocupe el lugar en el templo, sino que su atención esté centrada sobre el templo para que él escuche las súplicas que hacia allá se dirigen. Dios, mira lo que dice el versículo 30, oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada. ¿En dónde está el lugar de la morada? En los cielos. Pero las plegarias, por favor, Señor, escucha y perdona. Salomón ruega que el templo sea el sitio donde se reúna la necesidad humana con la misericordia divina. Eso es lo que está viendo Salomón. Allí se va a reunir la necesidad humana, nosotros o ellos que en ese momento eran pecadores, pero también se reuniría la misericordia divina. Parece que es todo esto lo que se contiene en el concepto del nombre de Dios en el templo. Un tema que recurre brevemente. Por eso en el versículo 29 dice, mi nombre estará allí. Por lo tanto, el concepto del nombre de Dios, estando presente en el lugar, viene desde Deuteronomio capítulo 12. Sino que si buscares al Señor, en el lugar en que el Señor vuestro Dios escoja de todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para morada, allí vendréis. Es una manera de expresar el deseo de que Dios esté presente de manera especial, sin sugerir una idea común o de mal gusto acerca de dónde cabe o qué límites tiene Dios. Eso se refiere al conocimiento de la gloria de Dios que encontramos asociado en el arca. Pero, ¿realmente qué nos enseña el Espíritu Santo a través de esta su palabra? Realmente lo que vemos es a Cristo. Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad, en quien el nombre de Dios se dio a conocer. Juan 17, 26, yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos, y yo en ellos. Y quien declaró que él mismo, Cristo, era el verdadero y el último templo. Allí cuando les dijo en Juan 2, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Realmente Cristo estaba hablando de su cuerpo, que era una figura del templo material. A ti y a mí se nos llama templo. En Cristo, la misericordia divina se juntó con la necesidad humana en el sentido más profundo.
en Cristo, la misericordia divina, porque Dios se hizo hombre. El unigénito Dios se encarnó para que tú y yo tengamos acceso al Padre. Ahora bien, viene la próxima sección, 31 al 57. Vienen secciones de rogativas. Dice allí Pablo a Timoteo en 2:1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Y vienen 7 peticiones que Salomón prevé individual y colectivamente. ¿Y con qué tiene que ver esto? Mira lo que dice 31 y 32. Vamos a Primero de Reyes, capítulo 8, 31. Recuerda, vienen 7 peticiones. El primero, juramento ante el altar. 31 y 32. Si alguno pecare contra su prójimo y le tomare en juramento, haciéndolo jurar, y viniera el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás. Ojo con ese, tú oirás, porque es repetitivo. Aquí Dios, a quien se llamó como testigo, estaba especialmente presente, justificando al justo y condenando al injusto, para darle conforme a su justicia, haciendo parecer que realmente su causa es justa. Luego viene otra, derrotar al enemigo, 33 y 34. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieran a ti, confesaren tu nombre y oraren, y te rogaren y suplicaran en esta tu casa, tú oirás. Porque han pecado contra ti, que siempre fue la razón por la que fueron entregados en manos de sus enemigos. No siendo pecados personales, sino públicos, los que serían la causa de tal calamidad. Luego viene una tercera, que viene sequía. Mira versículo 35 y 36. Si el cielo se cerrara y no lloviera, por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar, y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado, cuando los afligieres, tú oirás. La falta de lluvia estaba amenazada en caso de pecado, y siempre fue el efecto de ella. Levítico capítulo 26 nos recuerda esto. Pero ¿qué le está pidiendo Salomón? Que si tú, por favor, recibes esa oración y que tu bondad nos conduzca al arrepentimiento. Versículo 37 al 40. Peste, hambre. Si en la tierra hubiera hambre, pestilencia, tizoncillo, anublo, langosta o pulgón. Y mira lo que dice el 39. Y si se arrepintieren, tú oirás. Si oramos en ese momento o te suplicamos, consciente de la aflicción por la que está pasando, quita la calamidad y la angustia, sea lo que sea. Es su beneficio conocer el corazón y escudriñar las riendas. Tú eres quien va a ver eso. Y le recuerda allí en Jeremías 17:9 cuando dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jehová de los ejércitos. 41 al 43. Asimismo el extranjero, que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, y viniere a orar hasta tu casa, 43, tú oirás. Uno de otro país que no te pertenezca, pero que tenga algún conocimiento y disposición de la verdadera adoración. Viene el siguiente, versículo 44 al 45, la batalla. Si tu pueblo saliere en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes, y oraren a Jehová, versículo 45, tú los oirás, tú oirás. Este caso supone que pidan consejo a Dios o tengan una dirección y comisión de Él por parte de un profeta o de alguna manera para participar en la guerra contra el enemigo. Tenían que orar a Él por el éxito cuando se encuentran a distancia, incluso en un país extranjero. ¿Qué dice? Tú oirás. Y por último, la cautividad, 46 al 55. Pero mira cómo lo introduce Salomón. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque. Versículo 48. Y si se convirtieren a ti de todo tu corazón, de todo su corazón y de toda su alma, en la tierra de sus enemigos, que los hubieran llevado cautivo, y oraren a ti, versículo 49, tú oirás. Por su liberación del cautiverio, y mantén su causa, defiéndelos, hazles justicia, véngate de sus injurias y líbranos. Si nos damos cuenta, el primer y el quinto ejemplo tienen que ver con personas individuales, mientras que los demás tienen que ver con la nación.
El segundo y el tercero, con el cuarto y el séptimo, tienen que ver con necesidades de perdón y restauración. ¿Cuál es el propósito de dar estos ejemplos de circunstancias en las cuales las personas orarían hacia el templo? Y algo que es importante es que debemos notar el simbolismo del número 7 en todo el Antiguo Testamento. Lo perfecto. Y el número 7 juega un papel muy importante en el capítulo que estamos leyendo. La dedicación del templo se tomó 7 años, en que se tomó 7 años en edificar. Se llevó a cabo en el mes séptimo, durante una fiesta que duraba 7 días. Entonces es probable que en estos 7 ejemplos realmente quiera mostrarnos, enseñarnos todas las situaciones posibles que demandarían las oraciones de las personas y de la nación. O sea, en la perfección se ha cubierto todas las posibilidades por la cual una persona clamaría a ti hacia el templo. Salomón concluye su oración con una súplica general de que Dios siempre escuchará la plegaria de todos. La razón para la confianza que tenía al pedir tal cosa la indica aquí. Mira lo que dice versículo 53. Porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por medio de Moisés tu siervo cuando los sacaste a nuestros padres de Egipto. Oh Señor Jehová, pues tú los has separado entre todos los pueblos de la tierra como tu heredad. Las obras de Dios en el pasado, en especial las que claramente expresaban sus propósitos, son la base de su pueblo para confiar en su misericordia. En este presente es igual. ¿Confías en la misericordia de Dios? ¿Sabes que tu futuro está asegurado por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios? Porque la justa ira de Dios fue satisfecha en la cruz del Calvario. Tú nos has separado de entre todas las personas del mundo porque somos coherederos juntamente con Cristo. Pero también dice que con Cristo juntamente somos... Amén. Viene el tercer discurso de Salomón, una bendición. Versículo 54 hasta finalizar. Salomón se dirige nuevamente al pueblo. Volvió a mirar hacia el pueblo para bendecirlo, para alabar y glorificar y mostrar alegría y agradecimiento. Les recordó que Dios había cumplido cada una de las promesas que había hecho a Moisés y oró que Dios continuara estando cerca de su pueblo para mantener su causa. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no protege la ciudad, en vano vela la guardia. Y Arreglón dice, es inútil. El deseo de Salomón no es solamente por el estado o por la situación del pueblo. Lo que realmente lo inspira es algo más noble. Es el anhelo de ver a Dios exaltado en el mundo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Versículo 60, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Finalmente suplica al pueblo a que siguiera los caminos de Dios con integridad de corazón. Iglesia que me escucha en este momento, o tú que no eres parte, es por la obediencia de parte del pueblo de Dios que el mundo percibirá cómo es el carácter de Dios. Muchas veces lo digo, si un cristiano falla, no dicen, uy, John falló, John cayó, John pecó. Siempre dicen, esos cristianos, esos evangélicos, ahí están pintados. Siempre hacen lo mismo. Vituperamos el nombre de Dios cuando no obedecemos a Dios y tenemos que realmente ser la sal y la luz. Somos sal y luz. Somos la sal y la luz del mundo. Terminó de decir toda esta oración. Pero en segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 1, dice la Biblia en segundo de Crónicas 7:1, que en cuanto Salomón terminó de orar, cayó fuego del cielo y quemó por completo las ofrendas y los sacrificios. Luego la presencia misma de Dios llenó el templo y por eso los sacerdotes ya no pudieron entrar en él. Dice que la bendición final de Salomón y su llamado al pueblo a servir al Señor fueron acompañados de fuego que descendió del cielo y consumió el sacrificio que estaba sobre el altar. Lo que Salomón decía
enfáticamente es que la palabra del Señor nuestro Dios sea para nuestra ayuda, como lo fue para la ayuda de nuestros padres. Y hoy, Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El creyente es responsable de ocuparse en su salvación. Dice 12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es un mandato. Ocuparnos. El Señor es en quien en realidad produce buenas obras y fruto espiritual en la vida de los creyentes. Porque tenemos su Espíritu. Dios por medio del Espíritu Santo nos da el poder, la fuerza y todo lo que necesitamos nos equipa para seguir adelante en este caminar en Cristo. Esta palabra, querer, me enseña que Dios nunca se centra ni en mis deseos, ni en mis caprichos, ni en mis gustos. Se centra en llevar a cabo su único plan y para eso nos capacita con el deseo de poder, de que hagamos lo que a Él le agrada. El poder de Dios hace que su iglesia se prepare todos los días para llevar una vida santa. Dios quiere que nosotros, sus hijos, hagamos lo que Él ordena. Por eso Primero de Reyes capítulo 8 versículo 58 dice, incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Eso es lo que quiere Salomón. Y esa es mi oración para ti. Que Dios ponga en nosotros el deseo de obedecer sus mandamientos. Pero de forma sincera, versículo 61. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos, guardando sus mandamientos, como en el día de hoy. Sean sinceros en su amor por Él, unidos en su adoración por Él, constantes en su obediencia a Él, andando en sus estatutos, guardando sus mandamientos, como hasta hoy. Eso es lo que quiere Salomón y esa es mi oración. Que seamos sinceros, unidos, constantes. Sean ustedes sinceros con el Señor nuestro Dios y cumplan sus leyes y obedezcan sus mandamientos. Del 62 al 66 tenemos los sacrificios del Salomón. Llega la gran fiesta dedicatoria, 14 días que culminará con la antigua fiesta de los tabernáculos. Nos dicen gran cantidad de animales sacrificados, 22,000 bueyes, 120,000 ovejas y cabras. Y aunque el número de sacrificios parece elevado, realmente la magnitud de esta celebración, de este acontecimiento, es más grande. Salomón necesita hacer sacrificios de reconciliación. Si vemos en el versículo 65, dice que en aquel tiempo Salomón hizo fiesta y con él todo Israel, una gran congregación desde donde entran en Amat hasta el río de Egipto. Todo Israel estaba en la dedicación del templo y con gratitud hacia Él, con miras a su gloria. El pueblo termina, mira, el día octavo, versículo 66, el octavo día despidió al pueblo. Y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas alegres y gozosos de corazón. El pueblo de Dios sale lleno de gozo y gratitud por todo lo que había hecho Dios con David y con Israel. Era una celebración bastante maravillosa, enorme, grande, fuerte, poderosa. Pero ¿saben? Algo tenía y era orden. Tenía mucho orden. ¿Qué tan ordenado estás hoy en tu vida con Dios? ¿Hablaste ya con Él? ¿Ya conoce realmente tus necesidades, tus afanes? ¿Ya sabe perfectamente lo que tú sientes, lo que tú quieres, cómo tú vives? Es muy importante, porque nuevamente dice la Biblia, capítulo 9, que Dios hace pacto con Salomón. Versículo 1, dice, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez. Este capítulo nos muestra, nos enseña una segunda visión que Salomón tuvo en Gabaón, en la que recibió una respuesta a su oración del capítulo anterior. Por eso nos dice cuando Salomón hubo acabado la obra.
también nos va a enseñar qué pasó entre él e Hiram, rey de Tiro. Lo vamos a ver en el versículo 10. Los lugares que Salomón construyó o reparó, primero de Reyes 9:15. El pueblo cananeo que se convirtió en siervo de él y los oficiales que tenía entre los hijos de Israel, 9:20. El hermoso traslado de la hija de Faraón a la casa construida para ella, 9:24. La atención de Salomón a los servicios religiosos y la tremenda cantidad de barcos que empleó. El Señor no se le manifestó a Salomón, versículo 1, mira lo que dice, hasta que no hubo acabado de edificar su propio palacio. Dice la Biblia que terminó en 13 años, primero de Reyes 7:1, y el templo en 7, primero de Reyes 6:38. O sea que ¿cuánto tiempo ha transcurrido desde la dedicación hasta este momento? Así como vemos las cosas, alrededor de 12 años. 12 años habían transcurrido. Y mira lo que dice el versículo 3. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón. El Señor la santificó. ¿Sabes qué hizo el Señor? Realmente apartó ese sitio para el culto sagrado a Dios. Lo consagró. Significa que el templo ha sido separado, que ya no se va a hacer ni para ningún trabajo ordinario de uso profano y debe tratarse con especial cuidado porque es propiedad de Dios. Dios lo dedicó. ¿Cómo? 8:10, la Shekinah. Como prueba de la consagración del templo, el Señor dijo a Salomón que él había puesto allí su nombre. Imagínate, propiedad de Jehová de los ejércitos. ¡Wow! Impresionante. Pero lo que Dios quería recalcarle a Salomón no era el wow del templo. Mira lo que dice el versículo 4. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono. El Señor insiste en la importancia de la obediencia en los estatutos, leyes, mandatos, ordenanzas, todo. Ahora imagínate que te, ay, como su papá, pórtese como su papá, ¿sí? Hágame el favor y pórtese como su papá. Y Salomón, ay, ya no más con mi papá. Pero es que David, aunque culpable de muchos pecados y faltas en su vida, fue sincero, fue honesto, fue recto en la adoración a Dios. Nunca apostató de ella, ni cayó en idolatría, que es lo que principalmente Dios se goza. Porque mira lo que dice versículo 7. Versículo 6. Mas si obstinadamente os apartéis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adoraréis, yo cortaré a Israel. Si Israel abandonaba al Señor para adorar a otros dioses, Dios expulsaría a Israel de la tierra y destruiría el templo, como lo fueron las 10 tribus en Asiria y las 2 tribus en Babilonia. ¿Sabes qué dice la Biblia? Los arrancó de raíz. Claramente la promesa de que el nombre y el corazón de Dios estarían allí para siempre estaba sujeta, ojo con esto, a la autoridad y a las mismas condiciones que la promesa de una dinastía para siempre. Por eso Dios pone énfasis en el peligro de la desobediencia. Siempre hemos mirado de a dos. Obediencia, tranquilo. Nosotros respondemos. Desobediencia. Y esta advertencia se lee sobre el resto del relato del reinado de Salomón. Pero la historia nos dice que a pesar de toda su hermosura, esplendor, grandeza, majestuosidad, sería destruida y quedaría en tal estado de ruina y humillación que sería una imagen del justo juicio de Dios. El justo juicio de Dios. Dios es amor, amén. Dios es misericordioso, amén, amén. Pero también es veraz, es fuego consumidor y Él es justo. No dejará sin castigo al culpable. Si estás en pecado, te digo, la Biblia dice
apártate de tu mal camino. ¿Por qué? Mira lo que dice el versículo 9. Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron, por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Todo este mal, la destrucción de Jerusalén, la deportación. Realmente esto, los profetas, Moisés, la ley, todo el mundo lo vive diciendo. Mira Deuteronomio 29. Luego todas las naciones dirán, ¿por qué el Señor les hizo esto a esta tierra? ¿Por qué se encendió tanto su furor? La respuesta será, porque ellos abandonaron el pacto del Señor, el Dios de sus antepasados. ¿Qué hizo con ellos cuando los sacó de Egipto? La ruina del templo sucedió en 586 a.C. y nos demostró claramente la ira del Señor contra el pecado de Israel, sobre todo el pecado de idolatría. Realmente lo que nosotros estamos viendo en la teología bíblica es que en el plan de redención el Espíritu Santo a nosotros nos dice danger, 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 porque se puede notar claras y precisas advertencias sobre el incumplimiento de las condiciones. Hay trágicas consecuencias sobre la desobediencia. Y sí, Dios es amor y es paciente, pero su justicia es perfecta. Por esto el pacto tiene bendiciones, pero también tiene responsabilidades para quien lo viole. ¿Y cómo termina el capítulo 9? Mira lo que dice el 25. Y ofrecía Salomón 3 veces cada año holocaustos y sacrificios de paz sobre el altar. 3 veces al año. La ley mosaica ordenaba que los varones israelitas asistieran a las 3 grandes fiestas nacionales: panes sin levaduras, semanas, Pentecostés. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué realmente estamos viendo? Estamos viendo a un hombre que está fiel y firme en el Señor. Estamos viendo a un hombre que está bien dedicado a Dios. Estamos viendo un hombre que va hacia arriba. ¡Wow! ¡Qué sabiduría! ¡Qué hombre! Hasta sacrificios está ofreciendo. ¿Qué tipo? Capítulo 10, versículo 1. Oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Capítulo 10 nos enseña el relato de la visita de la reina de Saba al rey Salomón. De las mercancías y riquezas de Salomón. En este capítulo el autor vuelve a los temas de la sabiduría y las riquezas de Salomón con el propósito de llevarnos a nosotros al punto más alto, más sublime, antes de contar cómo se deshace poco a poco por su obstinación, por su necedad a cumplir lo que Dios le mandó hacer. El capítulo nos enseña, el capítulo 10, cuán lejos había llegado la fama de la sabiduría de Salomón, la importancia en el carácter alto, grande, magnífico de esa sabiduría, la magnificencia de su corte, de los ricos presentes que se le enviaron, de la compra de carros y caballos y otras cosas que él hizo. Cómo ilustra las riquezas, cómo le llegaban obsequios y tributos de reyes extranjeros. Versículo 1. La reina de Saba. Yemen, es lo que hoy conocemos como Yemen. La reina de Saba fue Israel, pero realmente no solo fue para probar la sabiduría de Salomón, sino también para informarse de la administración de su reino y de su casa. El motivo principal de la visita de la reina era verificar la reputación de Salomón, porque realmente quería saber si era todo lo bonito que le decían. Y por eso el versículo 3 nos dice, y Salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestase. Le respondió todo. Expuso sus acertijos. Parece ser que los de Saba, hoy Yemen, les gustaba mucho los acertijos. Dime con quién, no, ese no es un acertijo. Chiquito, no, ese tampoco.
pero la rapidez como Salomón respondía sus acertijos le dio satisfacción a esta mujer. Pero lo que más llamó la atención, mira lo que dice el versículo 4. Cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado. ¿Cuál? ¿La casa del Señor? ¿Su propia casa? ¿La casa de la hija de Faraón? ¿La casa del bosque del Líbano? Pues en todo ello, en todas esas casas, no solamente se veía la grandeza, la pompa, la majestuosidad, sorprendente, sino un arte y una habilidad finos y elegantes. Hubo una gran demostración de su sabiduría en la forma en que él los construyó. Flavio Josefo, un escritor, dice que lo que más le sorprendió y despertó su admiración fue la casa del bosque del Líbano. Parece ser que eso la dejó sin aliento. O sea, lo que vio lo dejó sin aliento. Mira lo que dice el versículo 5. Asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas, sus holocaustos que ofrecían en la casa de Jehová, quedó sin aliento. Esa mujer quedó sin aliento, sin ningún aliento. Pero hasta ella misma reconoce que Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel. Versículo 9. La reina estaba dispuesta a atribuir al Dios de Israel, al Dios de Salomón, el crédito de la sabiduría recibida. ¿Por qué? Porque sabiduría es tomar decisiones correctas y decisiones justas. Salomón estableció un orden social justo. Y eso era lo que se esperaba en esa época, en ese sector. Aunque reconocía a Jehová y aunque lo reconoció, realmente no me dice a mí que ya era ya cristiana. Porque muchos dicen, venga a la casa del Padre y ¿qué? ¿Y a qué viene? Ella fue al templo. Ella fue al templo. ¿Y cuál es la invitación? Realmente no hay mención que ella hiciera ofrenda alguna a Dios en el templo. Pero ¿quién nos quiere enseñar a nosotros el Señor? Que la reina del sur se levantará con esta generación en el juicio y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y algo aquí más grande que Salomón, dijo el Señor. La reina de Saba vino para ver la gloria de Salomón y en ese proceso encontró la gloria del Dios de Salomón. No podemos invitar a alguien a que vaya a su casa si no le hemos mostrado quién realmente vale la pena, y el que vale la pena es Cristo. ¿Eres salvo? Recuerda, somos pecadores, estamos separados de Dios. Necesitamos salvación. La justa ira de Dios, la justa ira de Dios está derramada sobre nosotros. Pero en Cristo y solamente en Cristo hay libertad. Por eso, más adelante, a nosotros nos dice del 14 al 25, la riqueza y la fama de Salomón. Las entradas en oro de Salomón se dan en forma resumida y nos damos cuenta de que la reina de Saba no fue la única monarca de los alrededores quien le llevó presentes. Mira lo que dice 14. El peso del oro que Salomón tenía renta cada año era 676 talentos de oro, sin lo de los mercaderes y lo de las contrataciones de especias. El poderío de Salomón estaba en su ubicación. Realmente, cuando a mí me preguntan que si creo en Dios, le digo, mira Israel, qué ubicación. En este momento Salomón controlaba las rutas comerciales principales al norte de la península de Arabia y gran parte de su riqueza en oro probablemente procedía de ese hecho. Los comerciantes de Arabia estaban obligados a comerciar directamente con Salomón o a pagar por permisos. Y por último, 23 al 25 nos dice a nosotros que la sabiduría y fama de este hombre siempre se va a resumir en todo eso. Y llegamos a que Salomón comercia con caballos. Realmente, todo lo que hizo Salomón
todo lo que hizo Salomón fue en contra de lo que nosotros vimos allá en Deuteronomio capítulo 17. Que no compre caballos, él tuvo demasiados. Que no haga tal cosa, él la hizo. Que no consiga tantas mujeres, él lo hizo. Que no... ¿Qué es lo que nos quiere mostrar a nosotros el escritor? Sencillo. Que realmente Salomón hizo todo lo contrario. La obstinación de este hombre a lo último fue tenaz. Me identifico con algo. Dicen que Cantar de los Cantares de Salomón lo escribió en su juventud. Los Proverbios en su madurez, pero Eclesiastés lo escribió ya cuando estaba en lo último. Capítulo 11. Este capítulo nos enseña los pasos en falso que Salomón tomó. A pesar de toda su sabiduría, pero el casarse con esposas extranjeras y adorar a otros dioses lo llevó a él a apostatar. Dios levantó adversarios contra él, levantó a Jeroboam, a Rezón, a Adad. Y sabemos perfectamente quién es Jeroboam. Pero mira cómo comienza el capítulo 11. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, Amón, Edom, Sidón y Eteas. Versículo 2 termina diciendo que con ellas se juntó con amor. Muchos de los matrimonios de Salomón tenían como propósitos fortalecer tratados con otras naciones. Esto era una práctica común, pero realmente abusó. O sea, 700 y 300 ya era un número grande. 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Pero Salomón se unió a ellas con amor. No solo las tomó, sino que los guardó y expresó un gran afecto por ella. Las mujeres extranjeras de Salomón introdujeron el paganismo y la idolatría en su corte. El pecado de Salomón era su comprensión, su amor, su querer con la idolatría y la práctica de la misma. Y mira lo que dice versículo 7. Entonces edificó Salomón un lugar harto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén. Si mal no me equivoco, yo ya ni me acuerdo, pero es el monte de los olivos, donde había un lugar alto, segunda Samuel 15, en Tofet, Jeremías 7. Pero ¿saben cómo lo llama segundo de Reyes 23? El monte de la destrucción. Y algo que quiero que veamos y terminemos es, y se enojó Jehová contra Salomón, versículo 9. Aquí Dios le habla a Salomón por tercera y última vez. Al recordarnos que Dios se le había aparecido 2 veces, el autor pone énfasis en el hecho de que Salomón había recibido beneficios especiales. Pero aunque Salomón tuvo estos encuentros con el Dios vivo y verdadero, se desvió de sus caminos. La palabra de Dios está aquí. La palabra de Dios está puesta delante de ti. Si tú no obedeces, mi querido Salomón, es grave tu pecado, porque es Jehová quien te lo ha dicho. Él se lo dio personalmente y le advirtió que lo obedeciera. Dios se lo dijo en versículo 11, mira lo que dice. Y Jehová le dijo a Salomón, por cuanto has habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino. Esto deja muy claro la desobediencia de Salomón. Pero algo que me encanta es que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de Dios para que se arrepienta. Realmente la desobediencia de Salomón no anuló, no invalidó el pacto davídico. Dios se comprometió a cumplir su palabra. El pacto davídico permanecería en pie. Y no por los méritos de David, ojo con esto, sino por las promesas que se le hicieron. La ciudad de Jerusalén iba a quedar quietica por el momento. Porque la ciudad de David, o sea Jerusalén, y la casa de David estaban muy relacionados. Del 14 al 25 veremos los adversarios que aparecen, pero sobresale el nombre de Jeroboam. Y ese va a ser los siguientes perfiles que vamos a ver. Pregunta en esta hora. ¿Realmente crees que la palabra de Dios es viva y es eficaz? ¿Realmente crees y consideras y andas en sus estatutos, caminos, mandamientos?
¿Realmente somos obedientes a la palabra de Dios? Porque si no, de nada sirve. De nada sirve. En la teología bíblica lo que nosotros vemos es que en el plan de redención Cristo nos advierte. Y aunque a veces pareciera que estuviésemos estudiando personajes, lo que estamos haciendo o lo que está haciendo el Espíritu Santo es advirtiéndote, no sigas con esa relación, no peques de esa forma. Recuerda que en la misma lista del chismoso está el adúltero y el asesino. Ten mucho cuidado, porque Jehová no dejará sin castigo al culpable. Amén. Espero que eso sea una realidad en tu vida, pero ojo, también espero que sea una realidad en mi vida, porque la Biblia es una espada de dos filos, penetra hacia allá, pero primero penetra hacia acá, porque es una responsabilidad de lado y lado. Iglesia, sigamos orando por siervos fieles, por hombres que quieran servir al Señor, por mujeres que quieran servir al Señor. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo, por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Gracias, Señor, por lo que nos enseñas de Salomón. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres fiel y para siempre es tu misericordia. Rogamos, Señor, que tu palabra sea viva y eficaz en nuestras vidas y que cumpla el propósito por lo cual fue enviada. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Maranata. Bendiciones. Chao, chao.